116 datos sorprendentes, versión cristiana. ¿Sabías que existen 3 reliquias de Cristo en la iglesia de Notre Dame en París, Francia? La corona de espinas, un fragmento de la cruz del Calvario y uno de los clavos que sirvió para fijar a Cristo en la cruz. Estoy seguro que todos conocemos el arca que mandó construir Dios a Noé, pero ¿recordabas que esta monumental construcción tenía 3 pisos? En septiembre del 2013, el astronauta católico Mike Hopkins, con el permiso del arzobispado, llevó varias hostias consagradas al espacio, lo cual le fue suficiente para comulgar durante las 24 semanas que estuvo a bordo de la estación espacial. En honor a San Oscar Romero, obispo mártir de San Salvador, la NASA puso su nombre a un asteroide que está a 400 millones de kilómetros del planeta Tierra. Cuando se inauguró el primer cable submarino entre Inglaterra y América, la reina Victoria envió el primer mensaje con estas palabras: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. San Higinio fue papa entre el año 136 y 140, y es quien instauró la figura de los padrinos en el bautismo, con el objetivo de que los bautizados fuesen guiados espiritualmente. ¿Recuerdan a Bernabé y Pablo? En una ocasión, la gente de un determinado pueblo pensó que estos 2 apóstoles eran dioses convertidos en hombres por la manera en la que predicaban. Creyeron que Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, respectivamente. No hay incompatibilidad entre la evolución y la fe. El mito de una iglesia enemiga de la ciencia es parte de la propaganda creada por ideologías ateas del siglo XX para desacreditar el cristianismo. ¿Sabías que en la antigüedad existió un rey que al enfermarse gravemente decidió no pedirle a Dios por su recuperación? Así es, se trató del rey Asa, quien murió poco después por una enfermedad en los pies. El proyectil que hirió gravemente a Juan Pablo II en el atentado cometido en la Plaza de San Pedro el día 13 de mayo de 1981 fue engarzado en la corona de la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Fue el propio Papa quien entregó la bala al Monseñor Alberto Cosme, obispo de Leiria. La palabra papa proviene de una orden de Urbano II en 1098, donde se dice que serviría para designar a todos los pontífices, ya que reúne las iniciales de Pedro, Apóstol, Pontífice y Augusto. El famoso rey Salomón escribió 3000 proverbios y más de 5000 canciones. ¿Te imaginas eso? Ellos son Jacob y Esaú, hijos de Isaac, 2 gemelos que se diferenciaban solo por una característica: Esaú era velludo y Jacob lampiño. Sara y Abraham eran hermanastros, de manera más específica, eran hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Esto lo sabemos de palabras del mismo Abraham. Hay más de 2.400 millones de cristianos en todo el mundo, lo que hace que el cristianismo sea la religión mayoritaria en el planeta. San Pedro estaba casado. Así es, nuestro primer papa y piedra de la Iglesia Católica tuvo esposa y obviamente suegra, a quien Jesús curó en una ocasión. San Pablo predicó el sermón más largo que podemos encontrar en la Biblia, en donde se nos narra que lo hizo desde un día hasta el amanecer del otro día. Sabemos que Jesús hizo muchas cosas como cualquier otra persona. Bailó, corrió y hubo cosas que seguramente lo hicieron reír, pero en la Biblia también descubrimos que cantaba con sus discípulos. Todos quienes leemos cualquier versículo de la Biblia sabemos que trae buenas enseñanzas, pero hay uno en específico que nos dice que somos bienaventurados si las leemos. Este es el libro del Apocalipsis, en donde se nos dice textualmente: bienaventurado el que lea las palabras de esta profecía. Se estima que, en un futuro próximo, el Islam supera el cristianismo en número de seguidores porque es la religión que crece a mayor ritmo en la actualidad. ¿Y tú, crees que suceda eso? Nosotros no. ¿Sabías que San Lucas, quien escribió todo un evangelio sobre Jesús, en realidad no fue su discípulo? Así es, San Lucas el evangelista fue discípulo de San Pablo, amigo de los apóstoles y muy allegado a la Virgen María, relaciones que hicieron posible que escribiera uno de los evangelios más detallados y hermosos de la Biblia. ¿Sabías que en la Biblia se nombra un rey que tuvo sobrepeso? Así es, se trató de Eglón, rey de Moab, quien gobernó con unos kilitos de más. No todos los cristianos aceptan al Papa, solo alrededor del 50% de cristianos en el mundo somos quienes obedecemos al Papa y creemos firmemente en que es sucesor de San Pedro y principal representante de Jesús en la tierra.
El cristianismo se divide en tres vertientes: el catolicismo, el cristianismo ortodoxo y el protestantismo. Debido a esta división es que se malinterpretan muchas acciones de diferentes líderes de la iglesia. El domingo es el día en que, entre comillas, es obligatorio asistir a la Santa Misa. El domingo, día en el que se calcula que Jesús resucita, es el día elegido para no faltar a la celebración eucarística. En realidad se puede ir todos los días, pero es mandato que, por lo menos, nos demos un tiempo los domingos para asistir. En la época de Jesús no existía la Santa Biblia. Lo que había eran papiros y textos que posteriormente conformarían el Antiguo Testamento. Él es San Dámaso I, el Papa de la Iglesia Católica, que se encargó de reunir las diferentes cartas de San Pablo, los textos del Antiguo Testamento y los Evangelios para conformar lo que ahora conocemos como la Santa Biblia. La Biblia fue el primer libro impreso en la historia de la humanidad. ¿Crees que realmente esto fue una casualidad? Desde que se imprimió la primera Biblia, las Sagradas Escrituras se han expandido por todo el mundo y suele ser el libro más vendido en muchos países. Se estima que se venden nada menos que 100 millones de Biblias cada año en más de 3.000 idiomas. El cristianismo se considera una religión abrahámica. El judaísmo, el islam y el cristianismo, a pesar de tener diferentes creencias, adoran al mismo Dios y todas derivan en sus orígenes de Abraham. Por eso se les considera religiones abrámicas. Cada año, miles y miles de cristianos viajan a Jerusalén siguiendo una ruta de peregrinaje que los lleva a visitar lugares antiguos relacionados con Jesús y otros personajes bíblicos relevantes. No todos los cristianos creen en la existencia del purgatorio. Así es, hay muchas derivaciones del cristianismo que afirman que solo hay dos posibles destinos al fallecer: el cielo y el infierno. Todos nacemos con el pecado original, el pecado que cometieron Adán y Eva al comer, tentados por el diablo, el fruto prohibido. Es por esta razón que nos bautizamos para limpiarnos y liberarnos de ese pecado. La Virgen María se ha aparecido muchísimas veces en el mundo, y a diferencia de lo que muchos malinterpretan, se trata de una sola María, pero a la que se le atribuye distintos nombres debido a alguna característica en específico, el atuendo que use o al lugar en donde se aparece. Actualmente se dice que la Virgen María se presenta diariamente en un lugar. Se trata de Medjugorje, un pequeño pueblo en Bosnia, en donde desde 1981 muchas personas peregrinan hasta un monte en el que la Virgen da un mensaje a toda la humanidad, mensaje recibido por algunos videntes elegidos por María. El papado, que solo existe en la Iglesia Católica, conforma una sucesión ininterrumpida de papas desde San Pedro hasta nuestros días. Solo creemos en un Dios, pero en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es algo que, para muchos cristianos, aún es muy difícil de comprender al ser un misterio de Dios. Se dice que la creación del mundo no fue en 7 días. Esta representación bíblica es solo una manera más sencilla de explicar los millones de años de evolución y cambios que sufrió el planeta y el universo para que esté como ahora lo conocemos. Actualmente, aún hay curas que se dedican a realizar exorcismos. El sacerdote José Antonio Forchea es uno de ellos y ha escrito una gran cantidad de libros en donde relata sus experiencias y aprendizajes sobre este misterio. Jesús tuvo hermanos, pero no nos referimos a hermanos carnales, sino espirituales. Jesús llama hermanos a todo aquel que cumple su palabra, y actualmente nos pide ser hermanos también a toda la humanidad. Sin embargo, no solo se refería a eso. Jesús también llamó hermanos en esa época a sus primos y familiares. Que quede claro que María no tuvo más hijos, y esto está detalladamente explicado en un video del padre Luis Toro. Te dejamos el link en la descripción. La teoría del Big Bang, por más loco que parezca, fue propuesta por un sacerdote católico, el padre y físico matemático Georges Lemaitre. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117, que consta solamente de 2 versos y 24 palabras. Por otro lado, el capítulo más largo de la Biblia viene a ser el Salmo 119, que consta de 176 versículos. La frase manos a la obra es bíblica. Así es, esta famosa frase la podemos encontrar en Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 16 y dice exactamente: el oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. Levántate pues, manos a la obra, y que Yahvé sea contigo.
La luna de miel en los tiempos bíblicos no solo era de unos cuantos días, sino que abarcaba todo un año para que el esposo hiciera feliz a la mujer que había tomado por ese largo tiempo. Estoy seguro que todos alguna vez nos hemos puesto de pie cuando entra al lugar en el que estamos alguna autoridad. Esta costumbre y orden nos la da directamente Dios, quien nos dice que nos pongamos de pie ante una persona mayor para honrarla. Jesús es mencionado 6 veces más que el profeta Mahoma en el Corán, y María aparece 34 veces, siendo la única mujer que es mencionada por su nombre en el Corán. Dios le ha puesto nombre a cada una de las estrellas que puedas o no contar en el universo. En la Biblia hay un personaje bíblico que se teletransportó. Se trata de Felipe, a quien el Espíritu del Señor lo lleva desde donde estaba hasta la ciudad de Azoto para anunciar el Evangelio. La Biblia fue dividida en capítulos entre los años 1234 y 1242 por el obispo de Canterbury y teólogo Stephen Langton. El primer nombre a una mujer que Dios puso no fue Eva, sino Sara. El nombre de Eva lo puso el mismísimo Adán. Hay un personaje en la Biblia que tuvo 70 hijos. Se trata de Gedeón. ¿Te imaginas tener a tantas personas como tu descendencia? Dalila no cortó el cabello de Sansón. Lo que ella hizo fue dormirlo en sus rodillas, pero llamó a un hombre a que le cortara las 7 trenzas de su cabellera. El único hombre que se menciona en la Biblia que usó lo que hoy podemos llamar como un reloj fue el rey Acaz. El único de los profetas mayores a quien Dios no llama por su nombre es a Ezequiel. Siempre se dirige a él como Hijo del Hombre. La Iglesia Católica es la institución no gubernamental que provee de más servicios educativos y médicos en el mundo. Ofrece la posibilidad de estudiar a 60 millones de jóvenes y da la 1/4 parte de la cobertura sanitaria mundial. Según el relato de la Biblia, Dios solo escribió personalmente una vez cuando escribió los 10 mandamientos en las tablas de la ley. En el resto de ocasiones, inspiró a otros para que escribiesen por él. En la Biblia, la primera mujer que murió por un parto fue Raquel. Ella no soportó dar a luz y falleció. Felizmente su bebé nació con normalidad. La Biblia habla de muchas ciudades y países, pero algo curioso es que se hace referencia a España y que el apóstol Pablo pensaba ir allá. El único profeta que tuvo el privilegio de comer una comida preparada por un ángel fue Elías, quien se despertó y vio que en su cabecera había un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. El ángel se lo mostró y pidió que comiera porque el camino que tendría que realizar sería demasiado largo. Absalón fue el hombre en la Biblia con el cabello más largo de todos, y cuando se lo cortaba una vez al año, su cabello pesaba aproximadamente 2 kilos. La Biblia nos dice que Absalón fue uno de los hombres más bellos y sin imperfección física alguna. El patriarca Abraham pagó 400 monedas de plata por el terreno en donde enterró a Sara, su mujer. Según la Biblia, en el antiguo Israel, cuando una mujer daba a luz un varón, era inmunda 7 días y debía purificarse 33 días. Y si daba a luz una niña, era inmunda 2 semanas y 66 días permanecía purificándose. El fraile franciscano Roger Bacon en el siglo XIII es considerado el padre del método científico. El sacerdote agustino Gregor Mendel es el precursor de la genética. Por más increíble que parezca, el primer caso de canibalismo lo encontramos en la Biblia, en la que se lee que una señora, dirigiéndose a un rey, le dice: «Esa mujer me dijo, trae a tu hijo para que lo comamos hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos a mi hijo y lo comimos. Y al otro día le dije, trae ahora a tu hijo para que lo comamos. Pero ella lo ha escondido». Algo escabroso, ¿verdad? La primera ciudad del mundo se llamó Enoc y fue nombrada así por Caín, el mismo nombre que le puso a su hijo. El significado bíblico del número 7 representa la perfección de Dios, y en la Biblia lo podemos encontrar en los siguientes versículos. 7 fue el día en que Dios reposó después de la creación, 7 iglesias y 7 espíritus, 7 candeleros de oro, 7 estrellas o ángeles, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos y 7 ojos, 7 ángeles con 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas y 7 diademas, 7 sacerdotes y 7 bocinas, 7 días y 7
7 vueltas para derribar los muros de Jericó. En 1930, Louis Wayne construyó la Biblia más grande del mundo. Mide 1.10 metros de alto y cuando se abre mide 2.48 de ancho. Además, pesa más de 496 kilos. El nombre Biblia surge en realidad del término biblioteca porque es un conjunto de libros. El nombre más largo que podemos encontrar en la Biblia es Maher Salal Asbaz. En la Biblia, en total, encontramos una variedad de 49 comidas mencionadas. ¿A alguien ya se le abrió el apetito? El último verso de la Biblia es: que la gracia del Señor esté con ustedes. ¿Te suena familiar? El rito de la Santa Misa es una recopilación de muchos versículos bíblicos. La próxima vez que vayas, presta mucha atención a lo que dice el sacerdote y lo que responden los asistentes. Descubrirás que prácticamente todo lo podemos encontrar en la Sagrada Biblia. En promedio, en todo el mundo se venden unas 50 Biblias por minuto. Fantástico, ¿verdad? Jesús no era cristiano, era un judío practicante, que sin embargo chocó con los religiosos rigoristas de su época. Lo acusaban de abolir la ley y él responde que lo que hacía era llevarla a la plenitud. San Pablo escribió 14 de los 27 libros que consta el Nuevo Testamento. Esto se debe a que sus escritos son realmente cartas dirigidas a distintos amigos y pueblos a los que quería evangelizar. El cristianismo sigue siendo la religión más perseguida del mundo. Hoy se castiga en 50 países el hecho de ser cristiano y se calculan en unos 215 millones de personas las que experimentan las más agresivas formas de persecución. Un asesino y perseguidor de cristianos, fue posteriormente un gran evangelizador y escritor de muchos libros de la Biblia. Así es, nos referimos a San Pablo, cuyo nombre antes era Saulo. Jesús resucitado, un día se le presenta y le cambia totalmente la vida, convirtiéndolo en uno de sus apóstoles. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia, 2 en el libro de Hechos y 1 en el libro de Pedro. La Biblia contiene más de 3.200 profecías cumplidas dentro del periodo bíblico o desde que fueran escritas. Sin embargo, aún hay muchísimas profecías que, a la fecha, no se cumplen. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la Iglesia por las atrocidades que ésta había cometido en el pasado, como por ejemplo las cruzadas, la Inquisición, el antisemitismo, machismo, racismo, etc. Lamentablemente en la Biblia no hay una descripción física de Jesús. Las imágenes que ahora tenemos de él están basadas en pinturas antiguas o en estudios científicos que se basan en la apariencia que pudieron tener los hombres nacidos en el lugar o cerca de donde nació Jesús. El nombre más nombrado en la Biblia es David. Su nombre aparece 1118 veces en total. El Antiguo Testamento se escribió en aproximadamente 1000 años y el Nuevo Testamento entre 50 a 75 años. Está comprobado que, si alguien leyera la Biblia sin parar y en voz alta, la terminaría en aproximadamente 70 horas. Una de las cosas que más nos pide Dios en la Biblia es no temer, y esto lo comprobamos al notar que esta frase está 365 veces plasmada en las Sagradas Escrituras. La Biblia más pequeña del mundo cabe en la punta de un bolígrafo. Los científicos grabaron el Nuevo Testamento en un disco de silicona y lo llaman la Nanobiblia. En la Biblia solo hay 2 hombres que fueron al cielo sin morir, aparte de Jesús. Estos fueron el profeta Enoc y el profeta Elías. Él es Matusalén y es el hombre más longevo del mundo, según la Biblia. Logró vivir una cantidad de 969 años. ¿Sabías que hubo un día en el que se registra que la luna y el sol se detuvieron? Así es, y el relato completo lo podemos encontrar en el libro de Josué. El versículo más corto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, y es: Jesús lloró. Se considera que una persona es cristiana desde el momento en el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, enviado para salvar el mundo y bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Jesús tiene un significado y es el Señor salva. En el medioevo, la Iglesia Católica era la única institución que mostraba interés consistente en la preservación y el cultivo del conocimiento. Eso le impulsó a crear en la segunda mitad del siglo XIII las universidades. Hay más de 10.000 santos reconocidos por la Iglesia Católica, aunque cualquier persona que va al cielo es considerada santo por definición, de modo que el número de santos existentes es mucho mayor que los canonizados por la Iglesia.
¿Sabías que, si bien algunas iglesias protestantes reciben la comunión, la Iglesia Católica es la única que cree que, durante la Eucaristía, el pan y vino que consagre el sacerdote se convierten verdaderamente en el cuerpo y sangre de Jesús? Esto no es un mero símbolo para nosotros, sino el mismísimo Jesús entregándose por completo. Todas las vestimentas litúrgicas de los sacerdotes católicos y sus colores tienen un significado específico. Es por eso que, para citar un ejemplo, la casulla, que simboliza el amor, es usada por encima de la estola, que simboliza la autoridad. El tiempo mínimo de participación en la misa que la Iglesia pide a todo católico equivale a más o menos el 0.65% de nuestra vida. Si fuéramos a misa en todas las celebraciones de precepto y solo en esas, nuestro tiempo total de misa sería de alrededor de 57 horas por año. Bien podríamos darle a Dios un poco más que eso, ¿verdad? La multitud que aplaudió la llegada de Jesús no es la misma que exigió su crucifixión. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se deja muy en claro que quienes aplaudieron a Jesús en su entrada a Jerusalén no fueron sus habitantes, sino las multitudes que lo acompañaban e ingresaron a la ciudad santa con él. ¿Sabías que los papas visten de blanco desde que Pío V fue elegido pontífice y decidió mantener su hábito dominico blanco en vez de la túnica púrpura que solían llevar los pontífices hasta entonces? Desde ese año 1556, los papas han llevado túnica blanca hasta nuestros días. La única fiesta nueva instituida por la Iglesia Católica durante el siglo XX fue la de la Divina Misericordia, que se celebra el domingo siguiente al Domingo de Resurrección. En 2011, en Świętokrzyskie, al oeste de Polonia, se erigió la estatua de Cristo más alta del mundo, superando al Cristo Redentor de Río de Janeiro. Cuando se habla de San Francisco de Asís, a muchas personas se le viene a la mente el hecho de que él es el amigo de la naturaleza y de los animales. Tal vez relativamente pocos sepan que San Francisco de Asís es patrono de la ecología, declarado oficialmente por el Papa Juan Pablo II el día 29 de noviembre de 1979. Esta es la estatua de San Juan Pablo II más alta del mundo. Fue inaugurada el 13 de abril del 2013 en Polonia. La estatua pesa 10 toneladas y mide 13.8 metros de altura. ¿Sabías que la Iglesia Católica dedica cada día de la semana a una determinada devoción? Lunes a las almas del purgatorio, martes a los santos ángeles custodios, miércoles a San José, jueves a la Sagrada Eucaristía, viernes a la Pasión del Señor, sábado a la Santísima Virgen María y el domingo a la Santísima Trinidad. Y siguiendo con las fechas, ¿sabías que la Iglesia Católica dedica cada mes del año a una determinada devoción? En enero a Jesús Niño, en febrero a la Santísima Trinidad, en marzo a San José, el esposo de la Virgen María, en abril la Resurrección de Cristo y Alegría Pascual, en mayo es el mes de la Virgen María, junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, en julio se celebra la preciosísima sangre de nuestro Señor y la Virgen del Carmen, en agosto es el mes dedicado al Corazón Inmaculado de María, septiembre es el mes dedicado a los dolores de Nuestra Señora, octubre es a la Virgen del Rosario, noviembre a las almas del purgatorio y diciembre a la infancia de Jesús. ¿Sabías que la imagen más grande del mundo dedicada a la Virgen María se encuentra en Oruro, Bolivia? Se trata de una imagen de 45,5 metros de altura y está dedicada a la advocación de la Virgen de la Candelaria. La ceniza cuaresmal procede de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior, y esto viene de una costumbre que se remonta al siglo XII. La mitad de la producción de vino para consagrar en España se fabrica en un pueblo de Valencia llamado Turís. Santa Teresita de Lisieux, doctora de la iglesia desde 1997, entró en el Carmelo con tan solo 15 años. Como no estaba permitido entrar tan joven, se atrevió a pedirle permiso al Papa León XIII cuando se encontraba en una peregrinación a Roma. Desde el pontificado de Sixto IV en 1478 hasta nuestros días, el testimonio de todos los papas sobre la excelencia del rezo del rosario no ha podido ser más unánime. Sobre ninguna otra práctica de piedad han publicado jamás los papas tanto número de encíclicas. ¿Por qué se le llama Misa del Gallo a la misa que se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad?
porque esa misa solía caer ad galli cantus, o al canto del gallo, hora en la que los gallos comenzaban a realizar su canto. La Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, Italia, es la iglesia más antigua dedicada en Occidente a la Virgen María. En este templo se conserva la parte mayor de la cuna de Belén. En la Nochebuena suele celebrar la Eucaristía en dicha basílica el Santo Padre, que es a la vez obispo de Roma. El 6 de agosto de 1945 soltaron la primera bomba atómica sobre Japón, la cual explotó a 8 manzanas de la iglesia de los jesuitas en la Asunción de Nuestra Señora en Hiroshima. 500.000 de personas fueron aniquiladas. Sin embargo, la iglesia y los 4 padres jesuitas ahí asignados no murieron. De acuerdo a los expertos, deberían haber estado muertos, estando como estaban dentro del radio mortal de 1 milla de la explosión. Realmente fue todo un milagro. Y bien, se acabó el tiempo por hoy. Dinos, ¿cuál fue el dato que más te impactó? Déjalo en los comentarios. Nosotros somos Catolitodo y eso fue todo por hoy. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.